Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del Ochenio de Odría. En 1950, miles de migrantes van a invadir terrenos en la margen derecha del río Rin y van a crear distritos como, por ejemplo, San Martín de Porres, Comas. Más hacia el sur, en 1951, va a surgir o se va a crear Ciudad de Dios. Y de ahí nace San Juan de Miraflores. Muy bien. Este fenómeno, llamado las barriadas, fenómeno anterior a los pueblos jóvenes, se va a dar en el gobierno de un presidente que va a apoyar la formación de las barriadas. ¿Cómo se va a llamar este presidente? Manuel Odría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del gobierno de Odría. Él va a tener en el poder 8 años. De ahí su nombre, ¿no? El Ochenio de Odría. Bien. Recordemos que estamos regresando a un gobierno militar. Por eso varios intelectuales van a comentar, ¿no? Van a decir, por ejemplo, Martín Adán, ¿no? De fama internacional, ¿no? El literato. El Perú volvió a la normalidad, o sea, haciendo referencia a las constantes dictaduras que había en el Perú. Si le preguntáramos a la gente, a la población, cuáles fueron los 3 mejores presidentes que tuvo el Perú en su historia, te van a decir Odría, Castilla y Fujimori. Sí. Si tú le preguntas a la población cuáles fueron los 3 mejores presidentes del Perú, ellos te van a decir Odría, Castilla y Fujimori. Y es que Odría va a realizar grandes obras en su gobierno. Va a crear las grandes unidades escolares, el Mariano Melgar, el Bartolomé Herrera, el Melitón Carvajal. Va a crear el Estadio Nacional. Le va a dar el voto a la mujer. Va a crear el Centro de Asistencia Social. O sea, va a tener varias obras Odría. Por eso es considerado el presidente, uno de los mejores presidentes en la historia del Perú, ¿no? Por la gente, por la población. Ahora, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy, no? Por ejemplo, ¿no? La etapa del Ochenio de Odría. Él va a gobernar del 48 hasta el 56. Su aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico. Luego viene la etapa de la convivencia, ¿no? Donde se van a unir 2 partidos, que es el Partido del APRA y también un personaje, que es Manuel Prado Ugarteche. O sea, se da el segundo gobierno de Prado Ugarteche, de 1956 hasta 1962, con el apoyo del APRA, ¿no? De ahí la llamada convivencia. Vamos a ver el clima político, ¿no? Las obras y acontecimientos. Las elecciones del 62. La Junta Militar va a llegar al poder y va a convocar elecciones, ¿no? Y las va a ganar un personaje que era un arquitecto de 44 años en ese momento, de muy brillante oratoria, y que va a dejar a todos impresionados en su discurso inaugural. Se pensaba que era el gobierno del cambio, de la renovación. Él es Belaúnde. De ahí nace el primer belaundismo, ¿no? Que va a tener un gran problema. ¿Qué problema tenía Belaúnde? No tenía mayoría parlamentaria. O sea, cualquier proyecto de ley no lo aceptaba el Congreso.
¿Cómo llega Leguía al poder? Leguía al poder llega mediante golpe de Estado. Va a derrocar al presidente Bustamante Rivero en la ciudad de Arequipa, ¿no? De ahí su nombre, la Revolución Restauradora de Arequipa. Entonces ahora la llamada Junta Militar de Gobierno del 48 al 50 va a convocar elecciones y se van a presentar dos candidatos, Manuel Odría y Ernesto Montaño. Estamos hablando que Odría va a representar a un gobierno militar. Pues, ¿qué hace Odría? Manda a la cárcel a Ernesto Montaño, de la Liga Nacional Democrática. Lo manda a la cárcel. Y como en la Constitución decía, ningún candidato que estuviera en la cárcel, podía participar en las elecciones, Odría se presenta solito y él gana las elecciones. Luego ya recién, cuando gana las elecciones, ya libera a Ernesto Montaño. Y Odría llega al poder, ¿no? Él va a gobernar de 1950, mira, hasta 1956. Llega a gobernar el presidente Odría. Ahora, Odría va a buscar eliminar, opacar, atacar y destruir cualquier oposición en su gobierno. Por eso va a establecer un decreto, ¿no? El decreto de seguridad interior. Este decreto buscaba eliminar, sofocar, aplacar a todos los opositores de su gobierno. En este caso eran más que todos los apristas. En ese momento, el ministro de gobierno era Alejandro Esparza Zañartu. Ahora, apenas llega al poder Odría, como todo gobierno militar, va a suspender las garantías constitucionales. Por eso varios apristas, ante la amenaza de Odría de querer asesinarlos, se van a refugiar en diferentes embajadas. Por ejemplo, ahí está Aya de la Torre, ¿no? Que se va a asilar en la embajada de Colombia. Luis Alberto Sánchez, que lo va a asilar en la embajada de Paraguay. Entonces, y es que Odría los quería asesinar, pues. Por eso ellos van a buscar asilarse en embajadas. Como todo gobierno militar, ¿qué era para todo gobierno militar lo más importante? Para todo gobierno militar, ¿qué significaba libertad de prensa? Que controlara toda la información. Por eso hay una gran persecución de los políticos y de periodistas, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Beltrán, del diario La Prensa, ¿no? Opositor a los intereses de Odría. Eso va a ser Odría, ¿no? Para todo gobierno militar, como era el de Odría, ¿qué significaba pues libertad de prensa? Que él controlara toda la información. Ahora, a nivel social, Odría sabía que la gran mayoría en ese momento en el Perú eran provincianos. Por eso, él va a buscar captar el voto de los provincianos, porque si no los apristas iban a captar ese voto. Por eso va a permitir que miles de migrantes invadan tierras desocupadas. Y así nacen las barriadas, pues. Así nace Comas, San Martín de Porres, Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores. Hoy sabemos que ya son conos de desarrollo, pero en ese momento eran barriadas. ¿Por qué? Porque miles de migrantes van a invadir tierras desocupadas. Va a haber una gran migración del campo a la ciudad. Y Odría va a apoyar a la formación de las barriadas, como te dije. Así nace Comas, San Martín de Porres, Ciudad de Dios.
Bien, ahora, en el gobierno de Odría también se crean los barrios obreros. ¿Qué son los barrios obreros? La vivienda para el pueblo, las grandes unidades vecinales, vivienda para el pueblo. Eso afectará a un partido, dijimos, ¿no? El Partido Civilista, los grandes empresarios. Ahora, la más importante obra del presidente Odría fue el voto a la mujer, 1956. ¿Qué, profesor? ¿La mujer no votaba? Sí, votaba, pero para las elecciones municipales, no para las presidenciales. Pero ahora con Odría, sí la mujer podía votar. El derecho al voto femenino, ¿no? 1956. Ya podía votar en las elecciones generales. A nivel económico, todos se van a preguntar, ¿por qué Odría va a realizar grandes obras? ¿Cómo construye el Estadio Nacional, el Melitón Carvajal, el Mariano Melgar, el Bartolomé Herrera? ¿Cómo construye esos colegios? ¿Cómo convierte a Chimbote en primer productor de harina de pescado? ¿Cómo? Esto va a ser posible porque va a haber un acontecimiento que lo va a favorecer. ¿Cómo se llama este acontecimiento? La guerra de Corea, ¿no? La guerra de Corea. O sea, Estados Unidos entra en conflicto con Corea. ¿Qué se exportaba en ese momento? Cobre, hierro, justamente lo que nosotros exportábamos. Por eso vamos a tener un gran aumento de las exportaciones. Y por eso también vamos a tener grandes divisas, grandes ingresos al Perú. Por eso Odría va a realizar grandes obras. Ahora, se va a establecer el código de minería, ¿no? La ley del petróleo, la ley de industria eléctrica. Pero también había norteamericanos. Había una gran presencia norteamericana en el Perú. Claro, que explotaban nuestro petróleo, explotaban nuestros minerales. Ahora, va a llegar una misión, no una misión para dar recomendaciones sobre qué era bueno para el Perú a nivel económico. Recordemos que durante el gobierno de Sánchez Cerro llega la misión Kemmerer, ¿no? Ahora llega la misión Klein, por Julius Klein, 1949. ¿Qué se establece ahí? El tipo de cambio libre, la repatriación de ganancias del Perú, el no subsidio con las empresas. Ahora, ¿qué otras obras hace el presidente Odría? Va a crear el Centro de Asistencia Social para la Mujer, gracias a la esposa de Odría. ¿Cómo se llamó la esposa de Odría? María Delgado de Odría. Crea el Centro de Asistencia Social para la Mujer, gracias a la esposa de Odría, ¿no? María Delgado de Odría. También en el gobierno de Odría se crean las grandes unidades escolares, como el Mariano Melgar, el Melitón Carvajal, el Bartolomé Herrera, gracias a la creación del Fondo Educativo Nacional. También se crea el Estadio Nacional. Se da la fundación del CAE. ¿Qué cosa es el CAE? El Centro de Altos Estudios Militares, a cargo del coronel José del Carmen Marín. Ahora, también se construyen edificios, como el edificio del Ministerio de Educación. Se crea también el Instituto Pedagógico de Varones, en Chosica, y el Instituto Pedagógico de Mujeres, en Monterrico. Luego se da las elecciones del 56,
va a resultar ganador Manuel Prado Ugarteche, pero va a resultar ganador Prado con el voto y el apoyo de los apristas. Por eso se va a llamar la etapa de la convivencia, ¿no? Donde también otros partidos van a dar recomendaciones y van a apoyar al gobierno. Por ejemplo, está Democracia Cristiana, a cargo de Héctor Cornejo Chávez. La Unión Nacional Odriguista, a cargo de Manuel Odría. El Movimiento Social Progresista, a cargo de José Matos Mar. Acción Popular, a cargo de Fernando Belaúnde Terry. Se va a dar llamado Pacto de Monterrico, ¿no? Entre principales líderes, ¿no? Por ejemplo, está Pedro Beltrán, Aya de la Torre, Manuel Odría. Muy bien, a nivel político, ¿cómo se dio la etapa de la convivencia? Bueno, era la unión del gobierno de Prado con los apristas. De ahí su nombre, la convivencia, ¿no? Va a tener un fuerte opositor, que es el movimiento de izquierda, revolucionario. Entonces Prado llega al poder. Manuel Prado llega al poder. Aquí está, mira. Manuel Prado llega al poder con el apoyo de los apristas. En ese momento, ¿quién era el líder de los apristas? Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero van a acusar de fraude en las elecciones. Por eso ahora va a llegar al poder una junta militar. El llamado Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Un segundito, chicos, ya. Un ratito, por favor. Ya, disculpen, chicos, sino que es así de seguro social, ¿ya? Bien, entonces decíamos que va a llegar al poder el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora, en la etapa de la convivencia de Prado, van a haber algunos acontecimientos, ¿no? Se va a dar la Revolución Cubana en 1959. Llega al poder en Estados Unidos Kennedy, con su partido Alianza para el Progreso. También es elegido ministro de Hacienda Pedro Beltrán. Se da la ley de promoción industrial, la siderúrgica de Chimbote. Encontramos a este personaje, ¿no? Banchero Rossi. Si tú entras a internet y pones ahí, ¿cómo murió Banchero Rossi? Hasta ahora es un enigma. Él va a ser un millonario. Él va a encargarse de la gran producción de harina de pescado. O sea, convierte a Chimbote en el primer productor de harina de pescado a nivel mundial. Él va a ser millonario. Pero hasta ahora no se sabe quién mató a Banchero Rossi. Así como era bastante millonario, también era bastante mujeriego, ¿no? Se iba todos los fines de semana a su casa de campo a su secretario, que estaba a cargo de en su casa de un jardinero y el hijo del jardinero, con ligero retardo. Cuenta la historia que Banchero estaba con la secretaria. En ese momento ingresa el muchacho, amenaza a Banchero, que estaba sin guardaespaldas. Viola a la secretaria, pero no la mata. Pero sí mata a Banchero Rossi.
Pero tú dirás, ¿y dónde ahí está el enigma? ¿Cuánto medía Banchero Rossi? Medía 1,90 m. ¿Y cuánto medía el muchacho? 1,74 m. Entonces, en esa disputa entre ese chico con retardo y Banchero, gana el muchacho. Entonces todos se van a preguntar, ¿actuó solo él? ¿Actuó acompañado? ¿O quiénes lo mandaron a matar a Banchero Rossi? Ya con el tiempo, para algunos historiadores, dijeron que quien mató a Banchero van a ser los hombres de Velasco Alvarado. ¿Por qué? Porque ya se estaba preparando el golpe de Estado del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Claro, ya se estaba gestando eso. Y Banchero Rossi va a cometer un error. ¿Cuál es? Va a decir que él quería ser presidente del Perú. Y toda la gente apoyaba a Banchero. Él era un hombre muy carismático, caía bien a todos, pues tenía grandes posibilidades de ganar las elecciones. Pero lamentablemente va a morir asesinado, ¿no? Banchero Rossi. Ahora, se dan las elecciones de 1962. Se dan las elecciones de 62 y ¿quiénes se van a presentar? La Unión Nacional Odrista, como diría, Fernando Belaúnde, Aya de la Torre. Se da el golpe de Estado del 62 y se elige como presidente ¿a qué personaje? Fernando Belaúnde Terry. Entonces Belaúnde, primero se establece la Junta Militar, ¿no? Del 62 al 63, con Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linde. Entonces ahora, ¿quién gana las elecciones? Mira él, este personaje, Fernando Belaúnde Terry. Él en ese momento era un arquitecto de 44 años, de muy brillante oratoria, que dejó a todos impresionados en su discurso inaugural. Se pensaba que era el gobierno del cambio, de la renovación. Y al final va a ganar las elecciones. Claro, Fernando Belaúnde. Y va a iniciar su primer gobierno. Él representaba a la clase media, a los profesionales. Por eso se le llamó el gobierno de la renovación, del cambio. Si bien gana las elecciones, va a tener un gran problema. ¿Cuál era este? No tenía mayoría parlamentaria. Cualquier proyecto de ley que él presentaba, no la aceptaba el Congreso. Por ejemplo, se da la ley de base de reforma agraria. O sea, Velasco promulga la reforma agraria, pero ya ante Belaúnde ya presentaba el proyecto de ley de la reforma agraria. No es exactamente de Velasco, sino de Belaúnde. Lo presenta al Congreso y no lo acepta el Congreso porque no tenía mayoría parlamentaria.